¿Alguna vez te has preguntado qué sucedió después de la muerte de Jesús? ¿Qué misterios y milagros acompañaron su resurrección? Hoy vamos a explorar esos momentos sagrados y poderosos que transformaron la historia y llenaron de esperanza el corazón de sus seguidores. Acompáñanos a descubrir cómo, tras el sacrificio de Cristo, Dios comenzó a revelar su gloria de una manera que cambió el mundo para siempre. La oscuridad que cubrió la tierra. El Evangelio de Mateo nos relata que, después de la crucifixión de Jesús, una oscuridad total cubrió toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Esta señal estremeció a todos los que observaban la crucifixión, incluyendo a los soldados romanos, a las mujeres que habían seguido a Jesús y a los discípulos que se escondían por miedo. Esta oscuridad fue como un velo de luto que simbolizaba la gravedad de la muerte de Jesús, quien cargaba sobre sí los pecados del mundo. En medio de esta oscuridad, el dolor de la separación entre el Padre y el Hijo se hacía palpable, pues en ese sacrificio se ofrecía el Cordero de Dios por la redención de la humanidad. El profeta Amós ya había anunciado siglos antes que en aquel día haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré la tierra de tinieblas en el día claro, Amós 8:9. Así, esta oscuridad representaba la justicia de Dios en el juicio del pecado, pues la misma creación reaccionaba a la muerte del Hijo de Dios. La oscuridad no era solo física, sino espiritual, revelando la separación que la humanidad tenía de Dios debido al pecado. En ese momento, los cielos estaban en silencio, mientras Jesús enfrentaba la carga del pecado en una soledad indescriptible, un acto de amor y entrega por la humanidad. Los evangelios nos llevan a imaginar el silencio sepulcral que reinaba en ese momento, el peso en el aire y la expectativa de quienes observaban este evento tan sobrecogedor. En esa oscuridad, todos los presentes pudieron contemplar el dolor y el misterio de la crucifixión, donde se cumplían las profecías y se trazaba el camino hacia la salvación. Aquella oscuridad era el preludio de una victoria espiritual, un momento de silencio antes de la irrupción del poder de Dios en la historia. El velo del templo se rasgó en dos. En el momento exacto en que Jesús exhaló su último aliento, algo asombroso y significativo ocurrió en el templo de Jerusalén. El velo, aquella gruesa cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, se rasgó de arriba a abajo. Este acto sobrenatural, descrito en Mateo 27:51, simbolizaba la nueva relación entre Dios y la humanidad, pues el velo representaba la barrera que existía debido al pecado. Solo el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo una vez al año, llevando la sangre de sacrificios para expiar los pecados del pueblo. Sin embargo, en ese momento, Dios mismo rasgó el velo, abriendo el acceso directo al Padre por medio del sacrificio perfecto de su Hijo. Este hecho revelaba una verdad celestial: en Cristo, todos pueden ahora acercarse libremente a Dios. Como dice Hebreos 10:19-20, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. La barrera espiritual entre Dios y la humanidad quedó destruida, y la gracia divina se extendió a todos los rincones de la tierra. Ya no se necesitaban sacrificios de animales, la sangre de Jesús era suficiente para la redención eterna, y su muerte era el acto culminante de amor divino para la reconciliación con el Padre. Este evento impactante en el templo también desconcertó a los sacerdotes y líderes religiosos que se encontraban allí, quienes no entendían completamente el significado de lo que presenciaban. Para ellos, el templo era el centro de la fe y la adoración, y el rasgamiento del velo era un mensaje de cambio radical. En los cielos, sin embargo, este acto señalaba la entrada triunfal de Jesús como el sumo sacerdote eterno, quien entraba a la presencia de Dios llevando no la sangre de corderos, sino su propia sangre, perfecta y sin mancha, por la salvación de todos. La tierra tembló y las rocas se partieron. Justo después de la muerte de Jesús, un gran terremoto sacudió la tierra. Mateo 27:51-52 menciona que la tierra tembló y las rocas se partieron, un fenómeno que representaba tanto la justicia de Dios como el poder de su Hijo. Este terremoto, en su sentido celestial,
era una señal del cambio monumental que la muerte de Cristo estaba provocando en el universo espiritual. Dios mismo estaba mostrando su reacción a la injusticia de la crucifixión y conmovía no solo a los corazones, sino a la misma creación, como una demostración de su autoridad y juicio. Las rocas partidas recordaban las profecías antiguas, donde los profetas habían hablado de montañas temblando ante la presencia de Dios, Nahum 1:5. Este terremoto señalaba que algo profundo había cambiado, y que el reino de Dios había comenzado a revelarse con poder. Además, anunciaba un nuevo pacto, donde la creación misma se alineaba con el propósito redentor de Dios. Las rocas partidas eran testigos mudos del sacrificio que acababa de realizarse y de la victoria que se acercaba en la resurrección. En medio de la devastación del terremoto, los cielos parecían proclamar la verdad de que Dios estaba abriendo un nuevo camino de vida. Para los que observaban la escena, este terremoto fue estremecedor. Romanos y judíos, tanto seguidores como adversarios de Jesús, sentían el impacto del momento y algunos, como el centurión romano, reconocieron que Jesús verdaderamente era el Hijo de Dios. En ese acto, Dios mostraba su autoridad y el poder de su Hijo, quien, incluso en la muerte, sacudía los cimientos de la tierra para proclamar su gloria. Las tumbas se abrieron y muchos santos resucitaron. Después de la muerte de Jesús, no solo tembló la tierra y se partieron las rocas, sino que también las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Este suceso, registrado en Mateo 27, 52-53, nos muestra el poder de la muerte de Cristo, que no solo afectó a los vivos sino también a los que ya habían partido. Estos santos resucitados, quienes habían esperado en la promesa de la redención, fueron un testimonio vivo de que Jesús era quien tenía poder sobre la vida y la muerte. Esta escena celestial era un adelanto de la resurrección que vendría, no solo para Jesús, sino para todos los que creen en Él. La aparición de estos santos en Jerusalén causó un gran asombro. Estas personas, que habían dormido en el polvo, ahora se levantaban como un recordatorio de la victoria sobre la muerte que Cristo había ganado. La resurrección de estos santos señala la promesa de una vida eterna para todos aquellos que tienen fe en Él. Como dice 1 Corintios 15:20, Jesús se convirtió en las primicias de los que durmieron, mostrando que su sacrificio abriría las puertas de la vida eterna para todos. Era una visión celestial del triunfo sobre el sepulcro y un anuncio de que la muerte ya no tenía la última palabra. Los santos resucitados caminaron en la ciudad y se aparecieron a muchos, según el relato, llenando de asombro y temor a todos los que los vieron. Para la gente de Jerusalén, este fenómeno inexplicable desafiaba toda lógica humana y daba testimonio del poder divino que Jesús manifestaba incluso en su muerte. En esos momentos, la ciudad se convertía en un testigo de las promesas de Dios, y los cielos anunciaban el comienzo de una nueva era en la historia de la salvación. La confesión del centurión y de los soldados. Uno de los momentos más profundos ocurrió cuando el centurión romano, el encargado de la crucifixión, y los soldados que custodiaban a Jesús, al presenciar los eventos sobrenaturales y la muerte de Cristo, hicieron una declaración sorprendente. Mateo 27:54 relata que estos hombres, endurecidos por tantas crucifixiones y acostumbrados al sufrimiento humano, quedaron profundamente conmovidos. Al ver la oscuridad, el terremoto y el comportamiento de Jesús en la cruz, exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Esta confesión fue un acto único, una proclamación de fe que mostraba que incluso aquellos que no conocían a Dios podían percibir su gloria. La declaración de estos soldados fue un reflejo de cómo la cruz de Cristo no solo impactó a sus seguidores, sino que transformó incluso los corazones de sus verdugos. La cruz se convirtió en un símbolo de redención universal, donde incluso los gentiles podían acercarse a Dios. Era el cumplimiento de la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por la simiente de Abraham, y la confesión de estos soldados marcaba el comienzo de la expansión del Evangelio a todas las personas. En su declaración, estos hombres, ajenos a la fe de Israel, se convirtieron en testigos de la divinidad de Jesús.
Para los cristianos que vendrían después, la confesión del centurión sería un símbolo del poder transformador de la cruz y de cómo el amor de Dios alcanza incluso a los que parecían estar más lejos. Este momento celestial era la señal de que Dios estaba llamando a todos, sin excepción, a reconocer a su Hijo y a aceptar la redención que había ganado con su sacrificio. La cruz, símbolo de muerte, se convertía en un emblema de vida y esperanza para toda la humanidad. La preparación para el entierro de Jesús. Tras su muerte, el cuerpo de Jesús fue reclamado por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín y discípulo secreto de Jesús, quien había esperado el reino de Dios en silencio y ahora, con valor, solicitaba el cuerpo al gobernador Pilato. Este acto de José es un reflejo de cómo incluso aquellos con posiciones de poder y autoridad fueron movidos por el mensaje de Cristo. José, acompañado de Nicodemo, otro discípulo oculto, se encargó de bajar el cuerpo de Jesús, lo envolvió en lienzos y lo colocó en una tumba nueva, esculpida en la roca, cumpliendo así la profecía de Isaías 53, 9, que menciona que el siervo sufriente estaría con los ricos en su muerte. En la atmósfera de aquel entierro, José y Nicodemo mostraban una reverencia profunda, conscientes de que el cuerpo que sostenían en sus manos no era el de un simple hombre, sino el del Hijo de Dios. Sus acciones reflejaban devoción y fe, aun en un momento de oscuridad y aparente derrota. Colocaron a Jesús en el sepulcro, sellaron la entrada con una gran piedra y regresaron con el peso de haber sido testigos de la muerte del Salvador. Sin embargo, en sus corazones probablemente aún existía la esperanza, quizás débil, de que las promesas de Jesús se cumplirían. Este acto de piedad de José y Nicodemo quedó registrado como un testimonio de la dedicación y el amor que los seguidores de Jesús sentían por él. Aunque las autoridades romanas y los líderes religiosos intentaban sofocar la llama del mensaje de Cristo, cada acto de fidelidad, como el de José y Nicodemo, era un testimonio que permanecería a lo largo de los siglos. La tumba de Jesús, aunque cerrada, pronto se convertiría en el símbolo de la resurrección y la victoria de la vida sobre la muerte. La guardia romana y el sello en la tumba. Al día siguiente, los líderes religiosos, preocupados por las palabras de Jesús sobre su resurrección al tercer día, acudieron a Pilato con un pedido, que la tumba fuera sellada y resguardada. Temían que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo y dijeran que él había resucitado, creando un movimiento aún mayor en su nombre. Pilato, queriendo evitar más disturbios, accedió a la solicitud y permitió que una guardia romana vigilara el sepulcro, y ordenó que sellaran la piedra que cubría la entrada. Esta medida no solo aseguraba la tumba, sino que también era una declaración de las autoridades romanas de que el cuerpo debía permanecer allí. La decisión de poner una guardia y sellar la tumba de Jesús parecía a los ojos humanos una precaución prudente, pero en los cielos, Dios tenía planes distintos. Las fuerzas humanas, en su intento de controlar los acontecimientos, estaban preparándose sin saberlo para ser testigos de un milagro. Este sellado y resguardo mostraba el miedo y la resistencia de los líderes religiosos a la idea de la resurrección, pues aunque no creían en Jesús, sus palabras tenían tal impacto que preferían asegurarse de que no ocurriera nada que diera crédito a sus enseñanzas. Sin embargo, en lo espiritual, la tumba sellada representaba el desafío final, el aparente triunfo de la muerte. Los soldados y el sello romano no eran un obstáculo para el poder de Dios. En medio de ese aparente silencio, el cuerpo de Jesús reposaba en la tumba, mientras los cielos y la tierra aguardaban en expectativa. Los ángeles contemplaban el sepulcro, sabiendo que en pocos días la tumba sería testigo de un acto sin precedentes en la historia. En esa aparente derrota, el plan eterno de Dios estaba a punto de desvelarse. La expectación de los discípulos y las mujeres piadosas. Mientras Jesús yacía en el sepulcro, los discípulos, destrozados y temerosos, se escondían. Ellos habían dejado todo para seguirle, creyendo que él sería el Mesías que restauraría el reino de Israel. La muerte de Jesús los había sumido en la confusión y la desesperanza, pues no entendían que esta muerte no era el final, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios.
Mientras se refugiaban por miedo a ser arrestados, sus corazones cegaramente se debatían entre la tristeza y el eco de las palabras de Jesús sobre su regreso. No comprendían aún que la resurrección estaba cerca. Entre ellos, las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, como María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé, mostraban un amor y una devoción especial. Ellas no se apartaron ni en los momentos de mayor dolor y, a diferencia de muchos discípulos, permanecieron cerca de la tumba, deseando embalsamar el cuerpo de Jesús de acuerdo a las costumbres judías. En su tristeza, planeaban regresar al tercer día para cumplir este acto de amor. Sin embargo, en sus corazones también existía una pequeña esperanza, y sus actos reflejaban una fe profunda y silenciosa. Las mujeres piadosas representaban la fidelidad en medio de la incertidumbre. No sabían que serían testigos de uno de los milagros más grandes de la historia, pero estaban dispuestas a permanecer fieles a Jesús aún en la oscuridad. Los cielos contemplaban con ternura la devoción de estas mujeres, quienes sin saberlo serían las primeras en ver al Salvador resucitado y en llevar el mensaje de su victoria sobre la muerte. La madrugada de la resurrección. Al tercer día, muy temprano en la mañana, las mujeres se dirigieron al sepulcro para cumplir con el ritual de embalsamamiento. Se preguntaban cómo moverían la gran piedra que sellaba la entrada, pero su amor y devoción las impulsaron a ir de todas formas. Mientras se acercaban, un terremoto sacudió la tierra, y un ángel del Señor descendió del cielo. Este ángel, de aspecto brillante y resplandeciente, como un relámpago, apartó la piedra y se sentó sobre ella, en un acto de autoridad celestial. Los guardias, atemorizados por la presencia del ángel, quedaron como muertos, paralizados por el poder divino. La madrugada de la resurrección. Al tercer día, muy temprano en la mañana, las mujeres se dirigieron al sepulcro para cumplir con el ritual de embalsamamiento. Se preguntaban cómo moverían la gran piedra que sellaba la entrada, pero su amor y devoción las impulsaron a ir de todas formas. Mientras se acercaban, un terremoto sacudió la tierra, y un ángel del Señor descendió del cielo. Este ángel, de aspecto brillante y resplandeciente, como un relámpago, apartó la piedra y se sentó sobre ella, en un acto de autoridad celestial. Los guardias, atemorizados por la presencia del ángel, quedaron como muertos, paralizados por el poder divino. El ángel les dijo a las mujeres: «No teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo». Mateo 28, 5-6. Este anuncio fue la proclamación de la victoria sobre la muerte y el cumplimiento de las palabras de Jesús. La tumba vacía no solo significaba que el Hijo de Dios había vencido a la muerte, sino que también revelaba que la esperanza de vida eterna era ahora una realidad para todos los que creyeran en Él. Las palabras del ángel fueron la confirmación de que la muerte no había tenido la última palabra. Las mujeres, asombradas y llenas de alegría, corrieron a anunciar a los discípulos lo que habían presenciado. En ese instante, el mensaje de la resurrección comenzó a difundirse y la esperanza empezó a brillar en medio de la tristeza y el miedo. Los cielos y la tierra se unían en celebración, pues el Salvador había resucitado, cumpliendo las promesas eternas de Dios y abriendo un nuevo camino de vida y redención para toda la humanidad. La aparición de Jesús a las mujeres. Cuando las mujeres se alejaban del sepulcro para anunciar la resurrección a los discípulos, de repente Jesús mismo se les apareció en el camino. Mateo 28, 9 relata este encuentro, y he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: «Salve». Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Fue un momento de emoción indescriptible. Aquellas mujeres, fieles seguidoras de Cristo, tuvieron el privilegio de ser las primeras en ver al Señor resucitado. La reacción de las mujeres fue de adoración y reverencia, reconociendo en Él al Salvador vivo, al Mesías victorioso que había derrotado a la muerte. Jesús las saludó y les dio un mensaje claro: «No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán». Mateo 28 horas y 10 minutos.
Con estas palabras, Jesús no solo les dio la seguridad de su presencia, sino que también les confió una misión: llevar el mensaje de su resurrección a los discípulos. Este primer encuentro entre Jesús resucitado y sus fieles seguidoras era un símbolo de la fidelidad divina. Dios había recompensado la devoción de estas mujeres al darles la misión de anunciar su victoria. Este momento no fue solo un mensaje para aquellos días, era también un anuncio para toda la humanidad. Jesús, al aparecerse a las mujeres, confirmaba que su mensaje de resurrección y vida era accesible para todos, sin importar su condición. En aquel instante, los cielos se regocijaban porque el mensaje de la resurrección no sería retenido, sino que se esparciría como una luz en la oscuridad. Una buena nueva que anunciaría la derrota de la muerte y la esperanza de la vida eterna para quienes crean en él. La incredulidad de los discípulos y la aparición de Jesús. Las mujeres llegaron a los discípulos con el mensaje de la resurrección, pero muchos de ellos no creyeron sus palabras. Marcos 16:11 menciona que, cuando los discípulos oyeron que Jesús estaba vivo y que se les había aparecido, no lo creyeron. La noticia de que Jesús había resucitado parecía demasiado asombrosa para ser real. Su dolor y desesperanza les impedían ver más allá de su lógica humana, les resultaba difícil aceptar que Jesús, a quien habían visto morir en la cruz, ahora estuviera vivo. Sin embargo, a pesar de su incredulidad, Jesús no los abandonó, sino que decidió aparecerse a ellos y fortalecer su fe. Jesús se apareció a 2 discípulos que iban camino a Emaús, quienes también estaban llenos de tristeza y confusión. Mientras caminaban, les explicó las Escrituras, mostrándoles cómo todos los acontecimientos cumplían lo que los profetas habían anunciado. Fue solo al partir el pan con ellos que lo reconocieron, pero en ese momento Jesús desapareció de su vista. Lucas 24, 30-31. Este encuentro fortaleció la fe de estos discípulos, quienes volvieron a Jerusalén para contarles a los demás lo que habían visto. Este episodio de la aparición de Jesús a los discípulos en el camino a Emaús es un recordatorio de que, aun en medio de la duda y el dolor, Jesús camina con nosotros. Él no abandona a aquellos que se sienten perdidos, sino que se acerca para iluminar sus corazones y renovar su esperanza. Los cielos se abrieron para mostrar a los discípulos la verdad de la resurrección, y esta verdad comenzó a transformar sus vidas y a prepararlos para la misión que Dios les encomendaba. La paz y la misión que Jesús dio a sus discípulos. Después de aparecerse a los discípulos en el camino a Emaús, Jesús se presentó ante el grupo reunido, dándoles paz en medio de su incertidumbre. En Juan 20:19, se narra que mientras los discípulos estaban escondidos por miedo a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Su presencia en medio de sus seguidores trajo calma a sus corazones. Las dudas y el miedo se desvanecieron ante la realidad de ver a Jesús vivo. En ese encuentro, Jesús les mostró las heridas de sus manos y su costado, confirmando que era Él y que había vencido la muerte. Jesús no solo les brindó paz, sino también les dio una misión: como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21. Con estas palabras, Jesús los llamó a continuar su obra, a llevar el mensaje de la salvación al mundo. Su misión ya no era solo de seguir a Jesús en la tierra, sino de proclamar su resurrección y el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Él los capacitó para esta misión al soplar sobre ellos y decirles: «Recibid el Espíritu Santo». Juan 20:22. Este acto era un símbolo de la vida divina que Él impartía a sus seguidores para llevar a cabo su obra. La paz y la misión que Jesús les otorgó en ese momento fueron el preludio de lo que vendría. Dios estaba preparando a sus discípulos para ser embajadores de su reino, y los cielos se unían en celebración por el comienzo de esta misión. Los discípulos, fortalecidos por la presencia de Jesús y guiados por el Espíritu Santo, comenzarían una vida dedicada a la expansión del mensaje de Cristo. En ese instante, se gestaba el inicio de la Iglesia, que llevaría la luz del Evangelio a todos los confines de la tierra. La incredulidad de Tomás y la respuesta de Jesús. A pesar de los testimonios de sus compañeros, Tomás, uno de los 12 discípulos, no creyó que Jesús había resucitado.
Declaró con firmeza: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Tomás expresaba las dudas y el escepticismo que muchos podían sentir al enfrentar un evento tan milagroso. Su demanda de pruebas físicas muestra cómo la mente humana a menudo busca la confirmación tangible para aceptar lo espiritual. Tomás representa a todos aquellos que luchan con la fe y necesitan una señal para creer. 8 días después, Jesús se apareció nuevamente a sus discípulos, esta vez en presencia de Tomás. Jesús, con su amor y comprensión, no rechazó la duda de Tomás, en cambio, le ofreció la oportunidad de verificar por sí mismo. Le dijo: mete tu dedo aquí, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Ante este acto de gracia y paciencia, Tomás respondió con una profunda confesión de fe: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. En ese momento, Tomás dejó atrás sus dudas, reconociendo a Jesús no solo como su Maestro, sino como su Señor y Dios. Jesús, respondiendo a Tomás, pronunció una bendición para todos los que creerían sin ver: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esta declaración era un mensaje para las futuras generaciones de creyentes. Jesús afirmaba que la fe no se basa únicamente en la visión, sino en la confianza en Dios. Los cielos celebraban esta afirmación de fe, una fe que se extendería a aquellos que, sin ver físicamente al Señor, lo aceptarían con el corazón, confiando en su resurrección y en su promesa de vida eterna. La pesca milagrosa y la restauración de Pedro. Después de estos encuentros, algunos discípulos regresaron al mar de Galilea y, sin saber aún qué camino seguir, volvieron a la pesca. Pedro, junto con otros discípulos, pasó toda la noche intentando pescar sin éxito. En la madrugada, Jesús se presentó en la orilla, aunque ellos no lo reconocieron de inmediato. Jesús les preguntó si tenían algo de comer, y cuando respondieron que no, les dijo: echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Juan 21:6. Al obedecer, sus redes se llenaron de tal manera que apenas podían arrastrarlas a la orilla debido a la gran cantidad de peces. En ese instante, comprendieron que era el Señor quien estaba con ellos. Cuando Pedro se dio cuenta de que era Jesús, se lanzó al agua para llegar rápidamente a su Maestro. Este milagro de pesca no solo simbolizaba la provisión de Dios, sino también la restauración de Pedro, quien días antes había negado a Jesús 3 veces. En la orilla, Jesús preparó un desayuno y luego tomó a Pedro aparte para confrontarlo con ternura. Le preguntó 3 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Juan 21, 15-17. Con cada respuesta afirmativa de Pedro, Jesús le dio una misión: apacienta mis ovejas. Con estas palabras, Jesús restauró a Pedro, reafirmando su papel como líder y pastor de su rebaño. Este encuentro fue de profunda importancia celestial, ya que mostraba el perdón y la restauración de Dios para aquellos que, aunque hayan fallado, se arrepienten de corazón. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo encomendó nuevamente a su misión, demostrando que el amor y el llamado de Dios son más grandes que los errores humanos. En ese momento, los cielos contemplaban cómo el discípulo que había caído era restaurado y reafirmado para guiar la iglesia naciente. La gran comisión y el envío de los discípulos. Antes de ascender al cielo, Jesús reunió a sus discípulos en una montaña de Galilea y les dio la misión que definiría sus vidas y cambiaría la historia de la humanidad. Les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28, 19-20. Esta declaración, conocida como la Gran Comisión, fue un mandato divino para que los discípulos llevaran el mensaje de salvación a todos los rincones de la tierra. Con estas palabras, Jesús no solo les estaba dando una instrucción, sino que también les estaba otorgando una autoridad celestial.
La misión de los discípulos no se basaba en sus habilidades, sino en la presencia y el poder de Dios que estaría con ellos. Les recordó que no estarían solos, sino que Él mismo les acompañaría en cada paso, fortaleciéndolos y guiándolos. Este mandato transformó a un pequeño grupo de seguidores en los apóstoles de un mensaje que cambiaría al mundo entero. Los cielos celebraban la proclamación de esta misión, y los ángeles contemplaban con gozo cómo el plan de redención de Dios comenzaba a extenderse por el mundo a través de estos discípulos. La promesa de Jesús de estar con ellos hasta el fin del mundo era también una promesa para todos los creyentes futuros. La Gran Comisión se convertiría en la razón de ser de la Iglesia, llevando luz y esperanza a toda la humanidad y proclamando que la victoria sobre la muerte y el pecado había sido lograda. La promesa del Espíritu Santo. Antes de ascender al cielo, Jesús instruyó a sus discípulos a que no se apartaran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, Hechos 1, 4-5. Esta promesa se refería al Espíritu Santo, quien vendría para darles el poder necesario para llevar a cabo la misión encomendada. Jesús les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Con estas palabras, Jesús confirmó que la obra que debían realizar no dependía de su propia capacidad, sino del poder de Dios obrando en ellos a través del Espíritu. El Espíritu Santo no sería solo una ayuda momentánea, sino una presencia constante en la vida de los discípulos, guiándolos, consolándolos y llenándolos de sabiduría. Esta promesa marcaba un cambio en la relación entre Dios y su pueblo, pues el Espíritu de Dios moraría en sus corazones, dándoles una comunión íntima y directa con el Padre. En lo celestial, esta promesa era un acto de gracia divina que mostraba el deseo de Dios de estar presente en su pueblo de una manera nueva y poderosa, capacitando a los creyentes para ser portadores de su mensaje de amor y salvación. Los discípulos, con el corazón expectante, obedecieron y regresaron a Jerusalén, aguardando la llegada del Espíritu Santo. En ese momento de espera, los cielos también se preparaban para el cumplimiento de la promesa divina, mientras los discípulos permanecían unidos en oración y comunión. Esta espera reflejaba su fe y confianza en que Dios cumpliría su palabra y les daría el poder necesario para enfrentar los desafíos que vendrían en la misión de proclamar el Evangelio. La ascensión de Jesús al cielo. Después de dar estas instrucciones finales, Jesús llevó a sus discípulos a Betania, donde sucedió un acontecimiento glorioso que llenó de asombro y reverencia a todos los presentes. Lucas 24, 50-51 narra cómo, al bendecirlos, Jesús fue elevado al cielo y una nube lo ocultó de sus ojos. Los discípulos se quedaron mirando fijamente mientras Jesús ascendía, siendo testigos de su retorno al Padre, quien lo había enviado. Esta ascensión marcaba el final de su ministerio terrenal y el comienzo de una nueva etapa, en la cual el Espíritu Santo guiaría y fortalecería a sus seguidores en la misión de expandir su reino. Durante la ascensión, 2 ángeles aparecieron junto a los discípulos y les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. Estas palabras no solo confirmaron la ascensión de Jesús, sino que también les recordaron su promesa de volver algún día, en poder y gloria. La partida de Jesús no era un adiós definitivo, sino un hasta pronto lleno de esperanza. Los discípulos entendieron que, aunque Jesús ascendía, su presencia continuaría con ellos a través del Espíritu Santo, y que un día Él volvería a establecer su reino eterno. Los cielos celebraban con gozo la entrada de Jesús a la gloria, y los discípulos regresaron a Jerusalén llenos de alegría, sabiendo que su misión apenas comenzaba. La historia de la redención estaba ahora en manos de aquellos discípulos, quienes, impulsados por el Espíritu Santo, llevarían el mensaje de amor y salvación al mundo. La ascensión era el cierre de un capítulo, pero también el inicio de una era en la que el Evangelio llegaría a todos los confines de la tierra, proclamando la victoria de Jesús y la esperanza de su regreso. Queridos hermanos y hermanas,
Esta historia que hemos recorrido juntos no es solo un relato antiguo, es un llamado vivo y presente. Los eventos después de la resurrección de Jesús nos revelan una verdad: Él venció la muerte para darnos una vida de propósito, amor y esperanza. Este mensaje nos invita a vivir cada día en la luz de su sacrificio, confiando en que su presencia nos acompaña en cada paso y en que su espíritu nos fortalece en todo momento. Así como los discípulos fueron llamados a llevar la palabra a todos los rincones de la tierra, hoy tú también eres parte de esta misión, siendo luz y esperanza donde quiera que estés. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a que formes parte de esta comunidad de fe y esperanza bíblica. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cada semana, compartimos mensajes de amor, superación y fe, para que sigamos creciendo juntos en el conocimiento de Dios y en el fortalecimiento de nuestra fe. Dale like a este video y compártelo con tus seres queridos, para que ellos también puedan recibir esta palabra de esperanza y amor. Y no olvides dejar tus comentarios abajo, para que podamos leerte, orar contigo y conocerte mejor. Recuerda, no importa cuán difíciles sean los desafíos que enfrentes, el amor de Dios siempre está contigo. Jesús venció al mundo, y en él tú también eres más que vencedor. Levántate con fe, sigue adelante con esperanza, y nunca dudes del amor eterno que Él tiene por ti. Y suscríbete, únete a nuestra comunidad y comparte este mensaje de vida y redención.